Bendiciones a los que están ahí en internet, en el Facebook, los que van a estar en YouTube. Muchas bendiciones a todos. Y bueno, vamos a dar inicio con una oración. Vamos a poner nuestro corazón hoy inmediatamente concentrado en lo que Dios quiere impartir esta noche. Bueno, Padre, Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Tenemos esa certeza en nuestro corazón porque tú nos llamaste, Señor. Tú nos incitaste a ir a tu presencia. Tú nos hiciste nacer de nuevo. Tú nos hiciste y nos diste la fuerza, Señor, para confesar tu nombre, para aceptar tu nombre, Señor. Tú nos atraíste y nos llevaste a tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias. Por esa razón, Señor, hoy tenemos la plena certeza en nuestros corazones, Señor, que tú estás con nosotros, porque tu Santo Espíritu fue puesto, Señor, en nosotros para que nosotros camináramos en tu palabra, para que nosotros fuéramos enseñados por tu Espíritu, para que nosotros fuéramos guiados a toda verdad, Señor. Hoy imparto esta verdad, Señor, en los corazones de aquellos que nos ven, Padre amado, porque aún muchos hijos tuyos, Señor, piensan, Señor, que tú estás lejos de ellos, Señor, por cuanto ellos de pronto cometen errores, por cuanto ellos hacen algo, Señor. Hay un pensamiento de condenación aún en ellos, Señor, que hace, Señor, que sean distanciados de tu presencia, Señor. Pero es solamente en sus pensamientos, Señor. Es solamente en sus actuaciones, Padre amado, porque tú verdaderamente nos llamaste, Señor, para tener una comunión, Señor. Tú dijiste que nunca te apartarías de nosotros, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y yo así lo creo, Padre amado. Hoy, Señor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Y creo firmemente, Señor, que este mensaje provino de tu corazón para que nosotros aprendiéramos, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor, a saber quiénes somos, Señor, a saber cómo pensar, Padre amado, a saber aún, Señor, cómo expresar nuestros sentimientos, nuestra verdad, Señor, aún hacia ti, Señor, para que tú disciernas nuestros pensamientos, para que tu palabra despoje, Señor, lo que no es tuyo y ancle, Señor, en nuestros pensamientos, tus pensamientos, Padre amado. Hoy te doy gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria, que tú nos llevas de revelación en revelación, Señor, que tú nos empoderas para caminar este mundo, Señor, que tú nos empoderas para que la verdad tuya en nosotros reprenda el engaño, reprenda la mentira, reprenda las artimañas del diablo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos otra vez. Hoy quise llamar este mensaje decodificando el ser humano, decodificando el ser del ser humano. Amén. Bueno, hace rato que no me paraba en esta tarima, pero sé que Dios es fiel. Vamos a ir rápidamente a Hebreos 4:12 para empezar este mensaje, para verdaderamente saber como dice el título, decodificando el ser humano. Siempre me he preguntado desde que nací de nuevo, desde que acepté al Señor una noche que Dios vino a mi vida, me reargulló del pecado y yo acepté la verdad de Él en mi corazón. Desde ese día determiné en mi corazón conocer quién era ese nuevo ser que había nacido en mí. ¿Quién era ese yo nuevo? ¿Sí? Porque verdaderamente mucha gente nace de nuevo, pero camina por el mundo sin nunca entender ni comprender qué hay dentro de nosotros. ¿Qué es ahora de nuestra vida? ¿Y por qué actuamos como actuamos y no actuamos en la verdad? ¿Amén? Entonces por eso coloqué este mensaje decodificando el ser humano. Me senté en la silla y dije, bueno, empecé a escribir. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Por favor, la de los textos. Digo, el hermano Frankie, el apóstol Frankie, el de los textos, y no aparecía el texto. Amén. Bueno, vamos, hoy estamos gozosos, hoy estamos de verdaderamente
La verdad nos hace libres para ser gozosos, nos hace libres para expresar el amor de Dios, nos hace libres para que la carne no nos controle. Entonces vamos a leer, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver que la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es como la palabra que el mundo nos da, que es una palabra inherente, es una palabra que no produce sino una conciencia de maldad, una conciencia del yo, del empoderamiento del yo, del ser humano, que ahora está ese emprendimiento en el mundo verdaderamente que la gente y las personas se están capacitando en su propia verdad. Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, escuchen bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Escuchen bien lo que hace la palabra de Dios también. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una cosa son los pensamientos y otra cosa la intención. Usted puede pensar que ama a alguien, pero la intención de su corazón es matarla. Mucha gente dice, yo te amo, pero ese te amo por dentro está lleno de odio. Entonces realmente aquí vemos algo, que el pensamiento no es igual a las intenciones. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuentas. O sea, ¿a quién? A Dios. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Sabemos que el ser humano que nace de nuevo tiene una naturaleza divina de Dios, tiene la naturaleza de Dios en él, tiene un alma, tiene una mente carnal, pero una mente del espíritu, ¿sí? Si usted se deja llevar por las cosas carnales, piensa como la mente caída, pero si usted se deja llevar por la mente del espíritu, usted empieza a llevar una vida en Dios. Amén. Vamos a empezar por ahí. El pecado no es un sentimiento o una actitud involuntaria. Vamos a empezar por el pecado, que es realmente a lo que vinimos a confrontar en el día de hoy. Vamos a saber quiénes somos, pero vamos a saber por qué el pecado se manifiesta a veces en nosotros. Porque el engaño de Satanás es más visible en la vida de un cristiano que la vida de Dios misma en él. Sabiendo que ya tiene una naturaleza divina en él. Sabiendo que tiene un empoderamiento que empodera esa naturaleza para poder caminar en el camino de Dios. Entonces sigamos. El pecado es un acto o un estado voluntario de la mente que los hace esclavo del mundo, de la carne o de Satanás. Vamos a mirar esta frase que encontré y me impactó mucho. No la encontré, no nació de mí. Ya estaba implantada en un libro que estaba leyendo muy interesante de un hombre muy famoso que Dios lo usó grandemente, y me quedó penetrado este pensamiento en mi corazón. El pecado manifestado en el ser humano no es una actitud involuntaria, no lo es. O sea, usted no peca y no supo que pecó. O sea, yo no me acuesto con una mujer sin querer. No, hubo algo ahí en el medio de todo eso que pasó. ¿Sí? Usted no dice malas palabras involuntariamente. Hay algo que ya había en usted que hizo que usted hablara esas palabras. Amén. Y eso nos hace esclavo de tres cosas: del mundo, de la carne y de un demonio. Del mundo, porque el mundo y sus afanes viene a nosotros y nosotros caminamos conforme a ese afán o esa circunstancia que está pasando en el mundo. De la carne, porque empezamos a pensar como la carne piensa. Entonces nosotros a veces no necesitamos del estar allá afuera para pecar. Nosotros solamente estando acostados empezamos a divagar en pensamientos carnales. ¿Ven? Y de un demonio. Vamos a empezar a saber por qué el cristiano puede llegar a pecar, sabiendo que ya en él no está la naturaleza de pecado. Es algo que siempre me ha movido a mí a estudiar. Yo creo que casi me pasa lo de la pastora Clemencia cuando predica una nueva creación. Hay una revelación tras otra revelación. Vamos a mirar qué es el mundo. El mundo en este caso es el que nos esclaviza
a un estado de tinieblas o muerte. ¿Dónde podemos ver eso? En 2 Corintios 4:4. Dice, porque sus mentes han sido cegadas por el Dios de este mundo. Satanás es llamado el Dios de esta era. Utiliza engañosos, por banda la redundancia, acusándonos, calumniándonos para cargar los corazones de las personas, dejándolos expuestos a la incredulidad. Su ceguera les impide ver la luz del evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen divina de Dios. ¿Qué hace el Dios de este mundo? Usa las cosas del mundo para venir y ¿qué? Y velarnos. Vamos a colocar un ejemplo, el COVID-19, que es el más famoso hoy en día. Personalmente, a mí me dio el COVID. Y hubo un momento en el proceso de ese COVID que quise desfallecer en mis pensamientos. Y sentí, le contaba a la pastora Clemencia que sentí por un momento que me estaba ahogando. Dije, pues más chica, me voy a morir. Pero entonces inmediatamente se levantó la verdad de Dios en mí. El Señor me dijo, no has cumplido mi propósito. Y le dije al diablo, diablo, váyase con sus engaños de muerte, porque yo toda no me voy a morir. No es mi tiempo de morirme. La muerte no decide cuándo nosotros nos debemos de morir. El que decide cuándo nosotros debemos de partir de esta tierra es Dios, cuando hayamos cumplido su propósito. Y me levanté de la cama y le dije no. Y se me pasó. Entonces hubo un momento de angustia por la enfermedad, pero no fue tanto por la enfermedad, sino que todo el mundo decía que era el terror de la muerte visitando las casas. Todo el mundo, el COVID era el terror. Bueno, ya está pasando como esa ola de terror, porque ahora la gente se siente segura con una vacuna. Ahora dicen, ya no me da el COVID porque estoy vacunado. O sea, el problema no era el terror. El problema es que ahora ya cogieron confianza en algo que el mismo hombre inventó. Entonces vino un sentimiento, vino un pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento? Que todo el mundo que le ha dado COVID tenía terror porque el que le daba probablemente, muy posiblemente podría morir, ¿verdad? Entonces esa condición del mundo hacía que nosotros desfalleciéramos en la fe y viniera la incredulidad y nos embriagara a nosotros. Ahora la carne. ¿La carne qué es? Realmente la carne son pensamientos engañosos como un esperma que engendra nuestra mente y nuestros sentimientos y que hace que nuestra voluntad y nuestra razón sea persuadida. Voy a volver a repetir este tema. La carne son pensamientos engañosos que funcionan como un esperma que engendra nuestra mente y nuestros sentimientos y que hace que nuestra voluntad o nuestra razón sea persuadida. ¿Para que nosotros qué? Para que nosotros voltemos y creamos a ese pensamiento engañoso. Entonces, ¿qué? Actuamos. Cuando nosotros recibimos el pensamiento, pero lo llevamos cautivo, no pasa nada. Pero cuando nosotros recibimos el pensamiento de Satanás y lo contemplamos en nuestro corazón, le estamos abriendo nuestro corazón para que esa semilla entre ¿qué? Y sea puesta ahí. ¿Qué pasa cuando una semilla es puesta en la tierra? Inmediatamente, si la tierra es buena para esa semilla, entonces muy probablemente va ¿a qué? A germinar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente da a luz el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros pequemos? Nuestra voluntad. Nosotros decidimos si pecamos o no pecamos. Nosotros decidimos, como José, que miró a la mujer que se le desnudó y trató de encimársele. ¿Y qué pasó con él? Él dijo, no, me voy. Y salió y se fue. Él determinó. Dijo, si me quedo aquí muy probablemente voy a caer. Dijo, mejor me voy. Huyó de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que la carne son pensamientos, pero son pensamientos que se incuban en nuestro corazón y producen el pecado, y el pecado da luz a la ¿qué? A la muerte. Y después estamos, ¿y yo qué hice? Y después resultó un hijo de ese engaño. Y después resultó que ahí tenemos toda la vida ese pensamiento dándonos vueltas, porque vamos a mirar ese hijo y el diablo nos va a querer venir a traer ese recuerdo para condenarnos, para acusarnos, etcétera, etcétera.
Por eso tenemos que entender que en Cristo ya somos perdonados. Por eso tenemos que entender que en Cristo no hay condenación cuando nosotros nos arrepentimos y creemos que la sangre del Cordero viene a nosotros y nos limpia. Porque si usted se arrepiente y no se quita la condenación, es porque no está creyendo que Cristo ya lo limpió. Pero si usted está creyendo que Cristo ya lo limpió, pero no se aparta de ese pecado, entonces también está siendo incrédulo a lo que Dios puede llegar a hacer en su vida cuando lo limpia. ¿Amén? Entonces, un demonio. Dijimos que éramos esclavos del mundo, de la carne y de los demonios. ¿Cómo podemos llegar a ser esclavos de un demonio? Son los que a través de las obras de la carne que traen maldición, llevan cautiva nuestra voluntad y nos encierran en cárceles donde nos vemos derrotados. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos ante una bruja, accedimos nuestra voluntad a ella, ¿cierto que sí? Y empezamos a interactuar con el mundo oscuro. Le estamos abriendo puertas ¿a qué? A un demonio. ¿Para qué? Para que ese demonio, no que de pronto vaya a estar dentro de nosotros, pero sí le estamos dando la autoridad para que Él nos controle en nuestra vida. Vamos a leer un versículo acerca de esto. En Lucas 13:16 vamos a ver lo que dice el Señor acerca de esto. 13:16. Escuche bien. Y esta que es hija de Abraham, estamos hablando que era hija de Abraham. En Abraham estaba la promesa. A Abraham se le hizo la promesa. Dice lo siguiente. Eso, hija de la fe, correcto. A la que Satanás ha tenido atada durante 18 años. Él hace la pregunta, ¿no debía ser librada de esta ligadura el día de reposo? Hace la pregunta a él. ¿Cómo ella podía desatarse en sí misma? No, ella no tenía el poder. Tenía que venir un poder mayor a liberarla. ¿Cuál era ese poder? El de Cristo. El de Cristo tenía el poder. Una persona que está infundida en las drogas, si no va Cristo a rescatar a esa pobre persona, esa persona va a morir en las drogas. Podrán llevarlo a un sitio de rehabilitación y podrá en sus fuerzas estar 6, 7, 8 meses hasta cuando tenga una recaída y vuelve y es engañada por la misma situación en la que estuvo antes o quizás peor. Entonces tenemos que entender que uno va como abriéndole el camino a Satanás en el mismo instante que usted empieza a ceder su voluntad al pecado. Usted no es alcohólico de un día para otro. Usted es alcohólico cuando usted empieza a interactuar con el alcohol y ya llega un momento donde su cuerpo siente la necesidad de estar bebiendo ese alcohol o la droga, igual manera. Y entonces usted se siente derrotado y dice, es que no puedo. Algo que me pasaba a mí era que yo no podía decir 4 palabras si no decía una grosería. No podía. Y era mi mayor anhelo. Siempre quise no decir groserías. Siempre quise no decir groserías. Porque a veces en mi trabajo uno se unía con gente que era refinada y gente que hablaba bien. Y uno bien corroncho, como dice el cuento, para uno hablar. Y a veces yo me sentía mal. Pero ¿qué pasaba? Hoy no voy a hablar. Pero no, la demora era que yo abría mi boca y eso empezaba a surgir todas esas palabras que a mí me daba pena, ya después me daba pena. Pero el día que me encontré con el Señor, que el Señor me encontró, no que yo me encontré con Él, Él me encontró. Al otro día buscaba las groserías y nunca las hallé en mi boca hasta el día de hoy. Nunca las hallé. Y eso fue lo que más me impactó a mí de esa experiencia que yo tuve principalmente cuando inicié en los caminos de Dios. Yo buscaba las groserías y nunca las hallé. Pero de repente el deseo del alcohol también empezó a irse. El cigarrillo fue, otra cosa que se fue instantáneamente. Yo amanecí y era como si me lo hubieran borrado de mi memoria. Algo pasó, decía yo, algo pasó en mí, pero no sabía. Hasta cuando me encontré con la pastora Clemencia. Hasta que ella me empezó a enseñar, no, es que usted nació de nuevo. Bueno, entonces vamos a seguir. Los pensamientos, que son palabras, la vista o escenas que vienen siendo pensamientos o palabras. Quiero que miremos los pensamientos. Quiero que miramos por qué usted obliga su voluntad a veces al pecado. Entonces, los pensamientos que vienen siendo palabras
o las escenas que vienen siendo palabras materializadas engendran un sentimiento, y el sentimiento y la emoción y las palabras persuaden la razón, la voluntad del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a abrir un poquito el panorama a estas palabras. Todo viene por un pensamiento. Todo viene por un pensamiento. Usted empieza a interactuar con una persona y usted empieza a tener discusión con esa persona, ya el pensamiento se va a volver en un sentimiento. Ya usted solamente no va a pensar mal de esa persona, usted ya va a sentir mal de esa persona. Y entonces usted va a obligar a su voluntad a que cada vez que la vea a esa persona, usted tiende a pelear con esa persona. ¿Por qué? Porque usted concibió un pensamiento que generó un sentimiento y una emoción y persuadió su voluntad. O sea que cuando usted, si eso no sale de usted, cuando usted vuelva a ver a esa persona, antes de hablarle usted ya está sintiendo. ¿Pero por qué? Porque se engendró algo en usted ya, que tiene que ser sacado, que tiene que quitarse del medio de usted. O si no, ¿usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que cuando a veces yo tengo una discusión con alguien, ya cuando la veo, antes de verla, ya siento cosas. Y me he tenido que arrepentir muchas veces de esas situaciones en mi corazón. O alguien me habla de una persona a mí mal, y cuando yo la veo, sin darle la oportunidad a la otra persona, ya estoy pensando mal de ella. ¿Por qué? Porque dejé que ese pensamiento de ese personaje que no venía de Dios hiciera que yo concibiera un sentimiento y una emoción hacia esa persona. Entonces, ¿realmente mi rabia hacia esa persona fue involuntaria? No, fue voluntaria. ¿Por qué? Porque yo dejé que esa persona viniera y me hablara mal de esa otra persona, y yo concibí eso, y cuando la vi, entonces inmediatamente empezó a producir eso en mí. Entonces no fue involuntaria, fue algo que usted accedió a que se formara en usted. Quiero que entiendan eso. Nadie cae porque quiso. No, algo había pasado ya en esa persona. Algo ya había pasado en esa persona. Entonces, ¿cómo se persuade la voluntad? A través de los pensamientos y las emociones. Vamos a ver una escena. Juan 20:29. Vamos a ver esa escena. Vamos a ver esta escena que estaba Jesús, llega Jesús ante los apóstoles y hubo un incrédulo entre ellos. Fue Tomás, creo que fue Tomás. Y vea lo que le dice. Jesús le dijo, escuchen bien, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Escuche bien, ahí no habían palabras. No habían palabras. No, él no habló, él mostró una imagen. Y esa imagen persuadió ¿qué? Su voluntad ¿qué? A creer. Él creyó inmediatamente. Dijo, wow, este es el Señor. Entonces creyó. Entonces a veces una imagen nos proyecta a nosotros, y nosotros a través de una imagen podemos voltear nuestra voluntad según lo que hayamos visto. En este caso hay un terremoto y el miedo nos embriaga inmediatamente, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Salimos, porque vamos a pensar que esto nos va a caer encima. Pero ¿qué hizo que nosotros determináramos salir? El miedo que entró en nosotros por causa de lo que estamos viendo. Entonces eso hizo que nosotros volteáramos nuestra voluntad a salir. Entonces, ¿fue voluntaria la acción o fue involuntaria? Fue voluntaria porque se concibió inmediatamente algo en nosotros. Yo quiero que ustedes vayan viendo esto y lo relacionen en su vida. Yo he discutido con gente que al otro día cuando la veo sigue estando el mismo sentimiento del día anterior sin yo haber hablado con esa persona. O sea que tenía que falta de perdón. Concibí en mí falta de perdón y eso me llevó a tener ira contra esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien le es infiel a su pareja? La pareja le pide perdón, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dejó esa persona? Si realmente ese perdón, si usted no recibe ese perdón de la persona y realmente no lo perdona, ¿qué va a concebir usted en su corazón cuando él no esté con usted? Desconfianza. Usted inmediatamente va a pensar, ¿dónde está? ¿Con quién está? Muéstreme.
Ponga la licuadora y que yo escuche. La desconfianza. Entonces usted no puede ver una panorámica en esa persona de fidelidad. Usted no puede pensar bien de esa persona. Así sea que la persona no esté haciendo nada, usted no puede pensar bien de esa persona. Por eso es que a nosotros los cristianos nos cuesta creerle a alguien a veces, cuando nos han dicho mentira ya. Porque siempre en nosotros se concibe algo y nosotros no analizamos ese sentimiento en el corazón y sabemos que no proviene de Dios, porque Dios perdona y olvida nuestros pecados. Él nos los recuerda. Usted es el que va allá al fondo del mar y los saca, y usted mismo hace que se recuerden en usted, porque Dios dice que los bota allá. Esto está muy bueno. Cuando empecé a hacer esto, empecé a analizar todo esto. ¿Por qué otra manera de que se concibe un pensamiento y un sentimiento? Vamos a mirar en Romanos 10:17. Para que nosotros obliguemos la voluntad a Dios o al mundo, como quieran. A Dios o al mundo. Entonces vamos a mirar esto. Porque los quiero llevar a un fin muy bonito. Que me pasó a mí una experiencia muy bonita. La voy a contar muy por encima. Romanos 10:17. Dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted sabe que Dios le está hablando, usted se regocija. Y usted en ese momento inclina su corazón y acepta al Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa palabra? Hizo que su voluntad se inclinara. ¿Por qué? Porque persuadió su voluntad. Y su voluntad abrió los ojos y dijo: wow, esto es verdad, voy a acceder a esto. Entonces, una imagen puede proyectar a que su voluntad se incline, o una palabra puede proyectar a que su voluntad se incline. Hay mujeres y hombres que ni siquiera se conocen, pero solamente por palabras se novian, pero no se conocen. Las palabras hizo que la voluntad de esa persona se inclinara a aceptar, a ser novia de esa persona, sin siquiera nunca haberlo visto. Por lo menos mi hermana. Mi hermana, el hombre en Honduras y ella aquí en Colombia. Y cuando él vino ya era para casarse. Yo decía, esto me parece, yo en ese entonces era incrédulo, yo no creía en ese amor. Yo dije, no, esto no es amor, esto es una locura. Yo no creería en eso. El hombre llegó como una semana antes y se casaron. Ya ellos y cuando eso, pues las videollamadas y eso no eran tan accesibles como ahorita. Pero me impresiona eso. Las solas palabras incitaron a su corazón a volcar la voluntad de la persona. Ojalá que así fuéramos en Dios cada vez que Dios nos habla. Claro, a veces oímos la palabra y nos regocijamos, pero nunca volteamos la voluntad de Dios. Ahora, estamos mirando las palabras, los pensamientos y lo que vemos. ¿Por dónde entra lo que somos nosotros en nuestro corazón? Por el oír y por el ver y por el sentir. Eso hace que nosotros volteemos la voluntad, sea engañosamente o sea para la verdad. Eva la volteó engañadamente. Ella vio que el árbol era codiciable. Pero yo me pregunto, ¿ella era ciega antes de ver el árbol? No, ella vio cuando concibió esa verdad engañosa de Satanás y la hizo inclinar su voluntad para que ella comiera. Y cayó en pecado. ¿Pero por qué? El diablo la persuadió. Porque ella misma le dice a Satanás: pero es que Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, sino que comiéramos de cualquiera. O sea, ella ya lo había visto, porque ella sabía cuál era el árbol. Pero el diablo le dice: no morirás. Y la engaña y la persuade en su oído, y hizo que se creara un sentimiento en ella y volteara la voluntad ¿a qué? A ese engaño. Y después dice la palabra que ella vio que el árbol era bueno. O sea, ya la voluntad el diablo se la había ganado. ¿Por qué? O sea que no fue involuntariamente esa actitud que ella tomó. No, ella concibió ese pensamiento en ella. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo Dios nos persuade? Dios nos persuade a nosotros con su palabra y confirmando el hecho de su palabra, o sea, con su poder. Amén. ¿Cómo vamos a darnos de cuenta de esto? Vamos a 2 Corintios 3:6. Aquí Pablo está hablando.
Pablo está hablando aquí, dice, solo Él nos hace ministros, esto es otra versión, me gusta esta versión, ¿sí? Por eso la coloco mucho, porque a veces amplía más el pensamiento de lo que quiere decir la palabra de Dios. Me gusta tener varias versiones y compararlas, y eso a veces me abre más el entendimiento a yo inclinarme hacia la palabra de Dios, ¿sí? Entonces esta versión dice así, el 2 Corintios 3:6, ahí está, dice, Él nos hace ministros adecuados que están enfocados en un pacto completamente nuevo. Nuestro ministerio no se basa en solo letra, sino a través del poder del Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Yo les doy mi palabra, pero se las voy a confirmar con poder de transformación, se las voy a complementar con poder para sanar, se las voy a complementar, porque si eso no pasara, entonces el diablo nos engañaría y nos dijera que eso fuera mentira, pero entonces Dios la confirma haciéndonos nacer de nuevo, Dios la confirma sanando a los enfermos, Dios la confirma, Dios toma todo el protocolo para que nosotros creamos que lo que Él está diciendo es verdadero y fiel. Por eso no puede haber duda en nuestro corazón. Amén. Vamos a seguir. Y Pablo habla aquí en 2 Corintios, en 1 Corintios 2:4. Vea lo que dice. Él aquí iba, me imagino, para hombres muy letrados. Aquí iba, yo creo, Pablo a predicarle a hombres que sabían mucho de palabra. Y mira lo que dice él en 1 Corintios 2:4. Dice, el mensaje que prediqué y como lo prediqué no fue con intento de influir, esto es otra versión, de influirte con argumentos persuasivos, sino demostración de poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios quiso que tu fe no se estableciera en sabiduría de hombres, sino confiando en el poder del Dios Todopoderoso. Aquí está hablando esta versión. Él, me imagino que se preguntó, estos manes les hablo aquí de la palabra y pues se la saben. Entonces ahora vamos a demostrarla aquí para que, porque hay filósofos cristianos que todos lo quieren llevar a la filosofía, que la filosofía cambia más que el poder de la palabra de Dios. Entonces a veces Dios hace una historia. María Éter, esa mujer de verdad me impresionaba, acerca de 1904, en esa época, una mujer se levanta, Dios la levanta a ella. Que en ese entonces las mujeres no podían predicar ni por chiste podían predicar. Los hombres eran los que predicaban. Entonces decidieron, Dios mueve el corazón de estos hombres y decidieron que ella predicaba 5 minutos ya para terminar la campaña. Y pues ella obviamente acepta, era la única oportunidad que había. Y esa mujer se para en el altar y toda la gente cae bajo el poder de Dios. Ella no habló. Me impactó ese testimonio, que es el libro de los generales de Dios, que me gusta leer mucho esos libros y yo me animo, yo me animo, eso me lleva a hacer cosas locas. No las voy a contar. Y entonces cuentan que la mujer se subió al altar y cayó el poder de Dios sobre la gente. Y la gente entró en un éxtasis, en visiones. Y cuando la gente volvía de las visiones arrepentidas, perdonaban a sus esposas. Mejor dicho, había una transformación total, no importando el problema que hubiera en la persona. Lo que estos hombres no hicieron en 2, 3, 4 días, Dios lo hizo con esta mujer en 5 minutos. Porque la palabra de Dios no está sujeta a una filosofía, está sujeta a su mismo poder. Amén. Entonces ustedes tienen que creer. El esposo santifica a su esposa. No quiere creer, yo te voy a santificar a través del Espíritu Santo, le guste o no le guste. La fe de Cristo hizo que nosotros fuéramos lo que fuéramos hoy. La fe de Él. Él, cuando estaba en la cruz, Él vio a la pastora Clemencia y dijo, por la pastora Clemencia, ¿la pastora Clemencia había nacido de nuevo? No. La fe de Él hizo que obrara en ella para hacer una realidad. Correcto, ni siquiera había nacido, pero Él ya sabía que a través de ese acto, la fe de Él iba a hacer que ella se salvara. Entonces su fe puede hacer que una persona cambie. Pero usted no puede contradecirse con su propia boca, decir, ay, mi amor, yo quiero que cambies, y le pide al Señor allá, Señor, cámbiala, Señor, mi fe. Y cuando usted esté delante de ella, usted no sirve para nada, quite burra. No puede contradecirse su propia palabra.
Usted ora al Señor y cree eso, pero demuestra eso a ella para que esa demostración ella también sea impactada por eso. Le voy a contar otra historia rápido. Una mujer en Inglaterra, creo que fue, la pastora creo que sabe esa historia. El hombre le dijo: si vuelve a la iglesia, la voy a dejar por fuera. La voy a dejar por fuera. Y así fue, ella se fue para su iglesia, llegó como a las 8 de la noche y el man no le abrió. Y era tiempo de invierno allá, que usted sabe que cae nieve y toda esa vaina. Y ella se quedó dormida ahí, afuera, en la calle, ahí dormita. Cuando el hombre va a salir al otro día, ese hombre ni no se le conmovió el corazón de por lo menos pasarle una berraca cobija para que se arropara. No, la dejó allá tirada. Cuando sale, de verdad esta historia me impacta. Yo también hubiera cambiado, créanme que yo también eso me hubiera conmovido mucho. Y la mujer, como a las 8 de la mañana el otro día, la mujer se levanta y pega un brinco y le dice: mi amor, ¿qué quiere que te prepares de desayuno? Y el man se convirtió por esa actitud de ella. Esa actitud santa que ella tuvo de amor santificó a su esposo y él se convirtió. Se cumplió la palabra en ella. La santificó. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a seguir con los pensamientos. Un pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionadas unas con otras. Jeremías 29:11. Vamos a mirar. Un pensamiento es la capacidad que tiene cada persona de formar ideas, de formar una historia. Usted con sus pensamientos, si a través de sus pensamientos usted es lo que va a hacer en su futuro. Si usted empieza a planear su futuro, empieza a crear una historia en su propia vida y usted caminar por esa historia, ¿verdad? Sea para bien o sea para mal. Y usted camina sobre esa historia. Pero mire el pensamiento de Dios para con nosotros. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Cómo dice en esta versión? Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea que Él nos tiene una esperanza gloriosa a nosotros. Si nosotros empezamos a entender que el Espíritu Santo de Dios nos fue dado a nosotros dentro de nuestro espíritu o dentro de nuestro ser, es para que este pensamiento de Dios sea en nuestra vida. ¿Cuál pensamientos? Pensamientos de bien y no de mal, para darnos una esperanza, para que usted pueda decir: yo puedo darle este pensamiento a mis hijos y mis hijos van a prosperar. Yo puedo darle este pensamiento a una persona y ellos van a prosperar. Yo puedo darle este pensamiento a una persona y va a ser tan poderoso este pensamiento que lo va a llevar a la vida eterna. Pero qué difícil es para nosotros a veces contemplar estos pensamientos de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver. Vamos a seguir. Espero terminar. Voy a ir más rápido. Pensamientos. Sabemos que Dios tiene un pensamiento. Pero mire lo que dice acá. Los pensamientos de Dios es la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea revelada en nuestro corazón para nosotros caminar en esa palabra. Pero mire quién está al acecho acerca de estas palabras. Y estos son los que junto al camino, Marcos 4:15, en quienes se siembra la palabra, se siembra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tenemos que empezar a entender que Dios pone pensamientos, pero hay uno que viene y lo roba. Que Dios pone un futuro, pero hay uno que quiere venir a distorsionarlo. Y estos pensamientos son los que nosotros queremos empezar a batallar. Hay algo que siempre le digo yo a mi esposa: si viene un pensamiento a su mente de división, no viene de Dios. Porque Dios dijo que nosotros éramos una sola carne. El mismo Dios que dijo que nosotros éramos una sola carne, Él nunca va a decir que nos dividamos. Él nunca va a decir que nos peleemos. Él nunca va a decir que desconfiemos de nuestra pareja. Él nunca va a decir que nos separemos, porque Él no se contradice su propia palabra.
Cuando nosotros tenemos nuestra esposa o nuestro esposo y viene un pensamiento que le dice, este hombre no sirve para nada, téngalo por seguro que ese pensamiento no viene de Dios. Cuando un pensamiento viene a nuestros corazones, es que este hombre no va a cambiar su carácter arrogante, ese pensamiento, téngalo por seguro que no viene de Dios. Porque si usted tiene estos pensamientos en su corazón acerca de su esposo o de su esposa, entonces usted no puede abrir un filar feliz con ella. Porque lo que está al frente de usted no le deja ver lo que Dios le está mostrando. Pilas con eso. Ahora vamos a seguir. ¿Qué hace que nos alejemos de la verdad de Dios? Vamos a mirar las profundidades de nuestro ser. Sabemos que un pensamiento viene a nuestro corazón y nosotros podemos hacer con él dos cosas: aceptarlo o llevarlo cautivo. ¿Por qué nosotros podemos hacer eso ya? Yo le estoy hablando a hombres y mujeres nacidas del Espíritu, que tienen el Espíritu de Dios y el poder de Dios para poder ser transformados. Yo no estoy hablando con impíos, porque si hay algún impío acá, pues entonces pase y acepta al Señor para que pueda llegar a lograr esto, si no, no podemos llegar a hacerlo. Entonces, podemos saber que viene el pensamiento de Dios si nosotros los aceptamos en nuestro corazón, lo conseguimos en nuestro corazón, hacemos que nuestra voluntad se incline a ese pensamiento para que nos transforme. Amén. Pero también podemos recibir un pensamiento del diablo, cogerlo en nuestro corazón y hacer que cree emociones y sentimientos e inclinar nuestra voluntad a ese pensamiento. O podemos llevarlo cautivo, porque ya tenemos el poder de llevar cautivo ese pensamiento, porque está dentro de nosotros el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón de nosotros, lo único que debe tener intenciones es la intención del amor de Dios, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No hay otra intención. Si hay otra intención, el diablo lo está engañando. Porque Dios dice que en Romanos 5:5 que Dios derramó el amor suyo en el corazón de nosotros. O sea que si en el corazón suyo hay amargura, usted está siendo engañado por el diablo. Porque el amor de Dios no tiene amargura. El amor de Dios tiene paciencia, tiene gozo, siempre espera lo mejor. Todo lo sufre, todo lo puede y todo lo espera. Si usted no sabe esperar a su esposo, entonces usted no tiene el amor de Dios en su corazón. Si usted no le es fiel a su esposo, entonces el amor de su corazón, el amor de Dios no está en usted, porque el amor de Dios es fiel. No por un día ni por dos, por toda la eternidad. Y si ese engaño está en usted, entonces arrepiéntase delante de Dios. Amén. Listo, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hace que nosotros nos separemos de Dios? Vamos a ver Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Escuche bien, brotando una raíz de amargura. Vamos a ver los niveles en la cual esa raíz de amargura puede llegar a brotar. Vamos a mirar un ejemplo en Mateo 13:20. Vamos a mirar un ejemplo rápidamente porque me quedan como 20 minuticos nomás. Esto me impacta bien. Dice, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras. Escuche bien, voy a solamente hacer referente acerca de una raíz que brota. ¿Ok? ¿Listo? Y vamos a hacer una analogía de esa raíz. Es que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca ¿qué? Poca raíz. O sea que la raíz no brotó como debería ser para anclarse y permanecer. Ahora volteémosla a la amargura. Volteémosla a la amargura. ¿Hasta dónde puede llegar y penetrar la amargura en nuestros corazones? Hasta doblegar nuestra voluntad. Hasta doblegar nuestra voluntad. Si usted permite que la amargura traspase sus sentimientos, traspase sus pensamientos, traspase sus emociones, llegará a la voluntad suya y se la doblegará. Y usted será una mujer amargada. Que todo el que la mire dice, qué vieja tan amargada está. Pilas con eso. Porque ese brote va a hacer que otros inestables, digo inestables,
porque el que está maduro espiritual sabe que esa amargura no puede penetrar en su corazón. Hay niveles de amargura. Puede venir la amargura en un pensamiento y usted llevarlo cautivo y quitarla. Puede llegar la amargura y penetrar hasta el sentimiento y quitarla. Pero si penetra sus sentimientos, penetra sus emociones, puede llegar a penetrar lo más profundo de su corazón, que es la voluntad, y llevar cautivo a la voluntad a la amargura. Y todo el que usted le hable se va a amargar, por muy bonito que le hable. Para usted nadie va a ser como usted quiere que sean, porque la amargura no lo va a dejar. Y así con cualquier cosa en su vida. Porque usted puede amargarse con una persona, pero viene otra y se amarga con esa. Viene otra y se amarga con ella. No es la persona, es usted que está brotando amargura. Y así pasa con el deseo del sexo. Si usted permite que el deseo del sexo penetre hasta la voluntad suya, usted nunca se va a poder contener ante cualquier circunstancia que lo lleve a esa situación. Entonces usted dice: ay, me acosté con ese hombre y ni me di cuenta. Sí se dio cuenta, no se abobó. Nadie le bajó los pantalones ni lo amarró. Los únicos que van en contra de la voluntad son las mujeres que violan, porque no tenían cómo defenderse. Entonces sí había un problema. Usted dejó que eso penetrara, dejó que la pornografía penetrara, dejó que todo eso penetrara en su ser, tanto que llevó cautiva su voluntad. Y usted ya no puede hacer nada. Ahora lo único que debe hacer es que el poder de Dios lo liberte. Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Hay cosas que a mí me pasan, por lo menos una de las cosas era que yo era muy... se tenía que hacer como yo tenía que, como dijera, o si no, no se hacía. Y antes de mandar a la persona ya iba con esa oposición. Antes de mandarla ya iba. Dios me la ha venido quitando, falta. Pero le he pedido a Dios que verdaderamente eso no esté en mi vida. Porque de eso se llena. De eso se llena su casa. De eso se llena toda la circunferencia donde usted vaya. Y entonces el problema no son las personas. El problema es usted. Amén. Bueno, vamos a mirar. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Esto que yo les estoy hablando hoy. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Vamos a mirar en Ezequiel 11:18. Ezequiel 11:18. Entonces se está dando de cuenta. ¿Por qué pecamos? Hay algo que usted me dirá: pero ¿cómo lo puedo hacer, Adolfo? La Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. Usted déjese llevar por el espíritu, que Él le va a mostrar a usted el reflejo de lo que es su alma, el reflejo de lo que son sus actuaciones, el reflejo de lo que usted es para este mundo. Él se la va a mostrar. ¿Para qué? No para que usted se quede ahí, para que usted se arrepienta delante de Dios. El Espíritu de Dios lo va a llevar al arrepentimiento, pero el mismo Espíritu de Dios le va a dar el poder para que usted sea limpio y para que usted sea libre de ese pecado. Ezequiel 18:11. Y volverán allá. Yo quiero que noten estos dos versículos que le voy a decir. Y volverán allá y quitará de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Para que andéis en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Aquí en esta profecía, él está diciendo la promesa que ahora nosotros cumplimos. Que nos iba a dar un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que pudiéramos andar en todo lo que Él nos esté mandando. Amén. Pero mire lo que dice Ezequiel 36:25. Vamos a leer. Es otra profecía que el profeta Ezequiel habla. Pero aquí dice para que anden en los estatutos de Dios. Para que anden. Pero mire lo que dice Ezequiel 36:25. Y esto a mí me impactó. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré y les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Escuche bien
viene lo diferente. Lo que le faltó a la profecía de Ezequiel 11. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora mire lo que dice, y haré. Escuche bien, en Ezequiel 11 dice para que anden, o sea, nos estaba haciendo actos para andar en lo que él quería que habláramos, pero no lo íbamos a poder hacer. Nos hizo actos en Ezequiel 11, pero aquí él confirma otra vez, vuelve y habla la profecía, pero le añade algo. Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré. No que mi espíritu lo haría, no que mi alma lo haría, no que mis pensamientos lo haría. Esta es la confianza que nosotros debemos de tener en él. Dice, y haré que anden, ¿en qué? En mis estatutos y guarden mis preceptos, escuchen bien, y los pongan por obra. No solamente va a venir la revelación, no solamente va a venir el entendimiento, sino que va a venir la fuerza y el poder para que eso sea manifestado sobre la tierra. Tenemos que confiar en este versículo por lo menos. Si no confiamos en este versículo, no estamos en nada. Y en Malaquías creo que dice, y no es con fuerza, no es con su fuerza ni con ejército, sino con el poder de mi espíritu. O sea que nosotros solamente debemos de que nuestro espíritu muestre a Dios lo que conoce de nosotros mismos, para que Dios nos limpie, para que Dios nos transforme, para que Dios nos transforme, para que Dios nos transforme. Tenemos que entender que Él no solamente nos va a dar el entendimiento del pecado para que nosotros nos arrepintamos. Él nos va a limpiar, Él nos va a restaurar, Él nos va a transformar, Él va a colocar su pensamiento en nuestros pensamientos, pero no solamente se va a quedar ahí, Él va a colocar la fuerza y el poder para que nosotros caminemos en ese pensamiento. El propósito de Dios, Él no se quedó con nada, Él todo lo colocó expuesto. Ahora mire lo que dice Isaías 43, 18, ya vamos terminando. Ya nos quedan 2 versículos. Dice, esta versión dice así, la PTP se llama La Pasión. Deja de detenerte en el pasado, 43, 18 Isaías. Ni siquiera recuerda estas cosas anteriores. Estoy haciendo algo nuevo. Incluso ahora brota, crece y madura. No lo percibes, pero haré caminos en el desierto y abriré ríos que fluyan en medio del desierto. Escuchen esta promesa tan poderosa. Él mismo está haciendo algo nuevo. ¿Qué es lo que colocó nuevo? Un propósito nuevo. Nosotros teníamos un propósito de vida antes de conocerlo, pero Él ahora colocó el suyo para que nosotros caminemos en Él. ¿Cuáles pensamientos? Un propósito que tiene pensamientos de bien y no de mal, de restauración y no de ¿qué? De destrucción, para darnos un futuro. ¿A quién? A nosotros, a nuestros hijos y a todas las generaciones que quieran llevar este mensaje. Amén. Y lo confirma aquí después Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde iba? Las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. Una nueva historia empieza a pasar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos ligados o hechos uno con el pecado y la muerte. Ahora estamos hechos uno con la vida de Dios. Amén. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué yo, Adolfo Lozano, tengo que verla a usted con los pensamientos de Dios? ¿Por qué yo tengo que esperar algo bueno de mi hermano? ¿Por qué no puedo pensar mal de mi hermano? ¿Por qué no puedo dejar que esos pensamientos malos que vienen a mí acerca de mi hermano pueden prevalecer en mí? Vamos a mirar por qué. Ya les expuse todo el pensamiento y lo del ser de nosotros mismos para llevar a cabo el propósito de Dios. Solamente el propósito de Dios. Hay que vivir por el propósito de Dios. Si usted no vive por el propósito de Dios y no anhela el propósito de Dios en su vida, usted se vino equivocadamente. Porque nosotros vinimos a hacer el propósito de Dios. Nosotros vinimos a vivir por el propósito de Dios. ¿Cómo lo vamos a vivir? Que Él mismo nos transforme y que Él mismo nos capacite para nosotros caminar en su propio propósito. O si no, no podríamos.
Amén. Dice acá. Ahora dice, Romanos 6:4. En realidad nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Así como Dios, el Padre, con su poder glorioso, lo volvió a la vida, también así nosotros nos levantó para que viviéramos una ¿qué? Una nueva vida. Una nueva vida. En unas ocasiones le he dicho a personas cuando a veces quieren hablar de mi pasado, yo le dije, pues tienen que ir a buscarlo al cementerio porque ese ya no está en mí. Se lo he dicho a gente, ahora hasta a mi propia esposa se lo he dicho. Pero estoy diciendo la verdad. Estoy muerto al pecado. Ese hombre que conocían antes, borrachín, mujeriego, que se gastaba la plata, mala vida, por ahí, ya murió. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Es como por decir Gedeón, el bebé que está ahí en el vientre. Él cuando nazca no conoce a nadie. Va a empezar a conocer en su nueva vida, en su vida que está por salir. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ahora, ¿por qué debemos de pensar bien de nuestro hermano que sabemos que su vieja naturaleza ya no está en él, sino que hay una nueva vida? Dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo qué esperanza tengo de la pastora Clemencia, pues que hay buen fruto, porque ella es la rama de la vid verdadera. Es Cristo. Si yo espero mal de ella o cosas malas de ella, estoy diciendo que Cristo da malos frutos. Si yo digo es que la pastora Clemencia es una mentirosa, entonces estoy diciendo que Cristo es un mentiroso, porque ese es el fruto de la mentira, es el engaño y las tinieblas. Estoy negando la verdad de Dios en ella. Por eso yo no puedo esperar nada malo de ella, sino al contrario, el fruto es el amor, es el gozo, es la paciencia, es la mansedumbre. Si usted espera algo diferente, usted se está engañando. No ella, yo me estoy engañando. Entonces tenemos que exhortarlos. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa? La esperanza siempre hacia nuestros hermanos es que siempre esperemos que ellos den buen fruto del Espíritu, ya que en su naturaleza no pueden pensar mal de aquella persona o sentir mal. Porque si usted está pensando mal de esa persona y sintiendo mal de esa persona, entonces usted también está siendo engañado y está produciendo un fruto engañoso o un fruto que no es el suyo. ¿Por qué? Una persona que no dé frutos del Espíritu no es que esté dando malos frutos, es que está siendo estéril a la vid verdadera que está dentro de él. No es que esté dando malos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Lo que pasa es que ella está siendo estéril de su propia naturaleza. Y cuando digo está siendo estéril, es que no está absorbiendo de la savia que ya tiene dentro de ella. Amén. Por esta razón nosotros debemos de pensar bien de estas personas. ¿Y por qué nosotros debemos de pensar bien? Vamos a explicar Corintios 13, porque el amor nunca pierde la esperanza. El amor siempre piensa bien, el amor siempre espera lo mejor, el amor no se rinde, el amor no se irrita con facilidad, el amor no se ofende porque podemos hacer esto o aquello. El amor siempre espera lo mejor. ¿Y por qué nosotros debemos de pensar de esta manera? Porque el amor fue derramado por el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. O sea que si usted piensa mal de esa persona, primero está siendo engañado por el diablo de esa persona, pero está siendo engañado usted mismo por pensar así. Lo único que hay que hacer, si esa persona verdaderamente usted ve que es mentirosa, es decirle que está siendo engañado, porque esa no es la verdad de Dios en él. Pero hablarle en amor. Persuadirlo de la verdad a esa persona. Persuadirlo. ¿Usted por qué está haciendo eso? Si eso no es lo que Dios habla de usted. A veces lo hacemos hasta mal. Exhortamos pero con rabia. Cuando la persona no está dando frutos del Espíritu,
es porque está siendo engañada por Satanás. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer verle es la verdad de Dios en esa persona. Entonces escribí esto. La esperanza que usted tiene es la certeza de lo que está creyendo hoy. ¿Qué está creyendo hoy? De lo que está creyendo hoy, esa es su esperanza. Si está creyendo que usted es un fracaso y está teniendo esa certeza en su corazón, su vida será un fracaso y no puede esperar nada bueno de ella. Pero si usted está creyendo que usted tiene un espíritu de poder, que usted tiene un espíritu de amor y que tiene un espíritu de dominio propio, entonces espere un futuro bueno de parte de Dios, porque nada lo va a hacer temblar a usted. Ahora, el éxito de cualquier destino depende de la certeza a la cual escogiste para emprender tu propósito. Escuche bien, el éxito de cualquier destino depende de la certeza la cual escogiste para tener y emprender su propósito. La pregunta es, ¿en quién o qué está colocando su certeza o su fe? ¿En quién o qué está colocando su certeza y su fe? ¿En quién? ¿En una persona? ¿En el dinero? ¿En sus propias virtudes? Porque déjeme decirle que si usted está pensando en sus propias virtudes, entonces está pensando mal, porque usted desfallece. Usted va a tener fin. Usted no va a tener fuerzas en ocasiones. Entonces así va a ser su fe. Pero si usted está teniendo su certeza y su fe en Dios, en un Dios que no se cansa, en un Dios que es eterno, en un Dios que tiene poder, en un Dios que nunca deja de ser, en un Dios que nunca cambia de parecer, entonces yo le puedo decir cuál es su destino. Porque la gente coloca su fe en cualquier cosa también. Entonces toca especificar la clase de fe en la cual estamos teniendo nosotros nuestra confianza. ¿En quién está poniendo usted su fe para que su esposo cambie? ¿En sus actuaciones? ¿Y en porque usted hace la comida rico? ¿Y en porque usted quizás lo complace en la cama? Entonces déjeme decirle que esa fe es en vano. Pero si usted está colocando su fe en que Dios lo va a cambiar a él y que Dios a través de usted, él va a ser transformado, entonces déjeme decirle que ese hombre va a ser transformado. No es por nosotros, es por él. Es por él. Él es el único, él es la fuente. No hay dos fuentes en la vida. No hay dos fuentes. Es verdad, el espíritu del hombre es la fuente del hombre, pero la fuente del espíritu del hombre es el espíritu de Dios. El principio de todas las cosas es Dios. Nadie tiene otra fuente. Y si alguien tiene otra fuente, se va a desvanecer, porque Dios dice que es el único eterno. Y esto es una verdad inconmovible. ¿En qué estamos poniendo nuestras fuerzas? Si la estamos poniendo en el dinero se acaba. Si la estamos colocando en el mundo va a pasar. Entonces su fe se va a acabar. Su esperanza se va a acabar. Pongámoslas en alguien que no se acabe. Y este es Dios. Él es todo en la existencia. Amén. Entonces, bueno, le quería compartir esto. Esto me llevó a reflexionar más acerca de mi propia vida. Y aún conociendo esta verdad, creo que hay cosas más profundas dentro de mí que conocer, en la cual Dios va a usar para manifestar su gloria. Amén. Esto no para. Dios me dijo un día, y le creí esa palabra a Dios: yo te puedo dar una revelación todos los días durante toda la eternidad. Él me puede alumbrar con una revelación que Él me dé, no un día al año, sino todos los días, para que cada mañana y cada noche que yo esté en Él, mi entendimiento sea más alumbrado cada día hasta que llegue a la plenitud del varón perfecto. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque esta verdad, Señor, de esta fuente, que es la única fuente en la eternidad y que nunca se acaba, y que en esta nosotros ponemos nuestra confianza y que en esta nosotros colocamos nuestra certeza, entonces sí seremos transformados, Señor. Yo te pido, Señor, que esta revelación venga a los corazones de ellos, venga a mi corazón y crezca cada día más, Señor, para que nosotros manifestemos su gloria, Señor.
para que nosotros, Señor, entendamos cuál fue el propósito y el llamado que tú nos hiciste para que nosotros caminemos en esta tierra, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, que tu palabra sea ministrando los corazones, Señor, y que sea esa semilla poderosa, Señor, que aún fertilice los corazones para que sean actos de recibir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Doy gracias, Señor, a tu Santo Espíritu que me ha revelado, Señor, esta palabra, pero que ha convencido los corazones de aquellos que están escuchando, Señor, para que ellos se conmuevan y se volquen su voluntad a la verdad inconmovible de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.